con este debate que, bueno, tiene la intención de que, si bien la primera parte de la mañana tuvimos pues un método más expositivo, un método en el que quizá la conversación, pues nos falta tiempo, porque para la conversación siempre falta tiempo, la idea es que ahora no falte, sino más bien que todos y todas y las que estamos aquí presentes, pues podamos intercambiar puntos de vista con este panel de especialistas. Ellos 6 que están aquí recibieron 3 ejes para esta discusión. Las 3 preguntas eje fueron: ¿está cambiando el periodismo con las redes sociales? ¿Está cambiando el consumo de la noticia, información con redes sociales? ¿Y cuáles son sus experiencias de estos cambios en su forma de trabajo? Cada uno de las 6 personas aquí presentes va a tener más o menos 3 minutos para presentarnos sus primeras reflexiones. Pasadas las 6 presentaciones, abriremos el espacio para conversar ustedes y las 6 personas, los 6 personajes que están aquí al frente. Debo decirles que en la mecánica original que nosotros planteamos, pues estaba en agradecimiento y por el justo trato que todos y todas merecen, hacer una presentación curricular de cada uno de ellos. Pero, pues la plática, mientras ustedes estaban en el proceso, la verdad es que estaba muy buena. Entonces, ellos acordaron, dicho palabras más, palabras menos, ¿para qué perdemos el tiempo en el asunto de las currículas? Dijo alguno de ellos. Mejor cada uno de nosotros nos presentamos al hablar. Entonces, como se trata de que ustedes y nuestros 6 invitados estén a gusto, porque esto es un momento de conversación, pues lo haremos como ellos lo han pedido. Vamos a empezar de este lado, Nabor, si te parece. La presión social también eligió empezar del lado de Nabor y bueno, pues te damos la palabra, Nabor, y después recorremos a todos nuestros compañeros aquí presentes. Gracias. Muchas gracias a Infosol por invitarme, gracias a ustedes. Yo soy Nabor Garrido, tengo alrededor de 20 años de experiencia trabajando en medios impresos, web, agencias de relaciones públicas, mercadotecnia. Se visten niños Dios y se hacen tamales los fines de semana. Y tengo intensamente en redes sociales 3 años. Y estaba yo antes usando otras, pero intensamente tengo 3 años, ¿no? Y una de las cosas que he tratado de hacer regularmente es reflexionar sobre qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre desde el punto de vista del periodista, de la comunicación, ¿no? También me interesan otros temas, pero sobre todo estoy viendo lo que ocurre, revisando los cambios, siguiendo las tendencias, desde el punto de vista de lo que a mí me toca, es decir, el periodismo, la comunicación sobre todo. Perdón, Nabor, ¿podríamos, antes de seguir el rol, que hicieras la encuesta sí. que ibas a hacer? Sí, de acuerdo. Por favor, quisiera preguntarles 5 cosas. ¿Quién de ustedes está en Facebook y lo usa regularmente? Ok. ¿Quién de ustedes está en Twitter y también lo usa regularmente? Corresponde a las tendencias. La tercera, ¿quién tiene un blog y lo actualiza, digamos, cada 15 días por lo menos? Ok. Y las 2 últimas. ¿Quién de ustedes usa RSS, feeds RSS? Ok. Finalmente, ¿alguno de ustedes ha usado algo así como Paper.li o Storyfy para hacer piezas de información? Ok. Gracias. Bueno, ahí estamos, pues cumplida la encuesta entonces. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, días todavía, creo que estamos en la frontera. Mi nombre es Arturo Aguilar, @AguilarArturo es donde despacho en horarios de oficina y a veces los fines de semana. Yo empecé a trabajar en medios digitales cuando se lanzó ESMAS en 2000, ya hace 11 años. Desde entonces, brevemente tengo experiencia encargándome del contenido online de proyectos de Endemol, tanto en México como fueron los casos de los Big Brothers, que si recuerdan en 2001, 2002 eran pequeños ejemplos de lo que eran redes sociales que te tenías que dar de alta para participar en los foros, ver los videos y demás.
hicimos programas en Sudamérica, me encargué de varias de esta barra de programación que producía Endemol en su momento, y desde hace 3 años soy editor en Reporte Índigo, una de las revistas, una plataforma exclusivamente digital, por supuesto, y mucho de lo que ha tenido que ver mi experiencia y lo que puedo platicar con ustedes el día de hoy es en este intento de descubrir nuevos escenarios donde nuestra pasión, finalmente, creo que la mayoría de los casos nos están pagando por platicar de las cosas que nos gustan. Es un trabajo muy afortunado. En el caso mío es para escribir y hablar de cine, tanto en Índigo como en Rolling Stone y en Letras Libres, perdón. En este caso lo que tenemos que entender rápidamente, creo, es han cambiado las dinámicas de dónde son los espacios a donde nosotros debemos acercarnos para llevar nuestro mensaje o nuestro contenido. Normalmente estábamos acostumbrados a que tuvieran que sintonizar un canal a cierta hora, en cierta programación, para escuchar lo que teníamos que comentar sobre cierta película y demás. La verdad es que ahora el usuario es quien define todo esto. Si volteamos a ver desde los formatos de televisión como TiVo, Television on Demand y demás, sabemos que cada vez más es el usuario quien define los espacios y los momentos para el consumo. Una cifra rápida, desde hace algunos meses, la mayor parte de las visitas a los medios informativos internacionales ya no llegan exclusivamente de búsquedas a través de Google o, en su caso, de visitas directas, de teclear la dirección y entrar www.reporteindigo.com, sino a través de los links en las redes sociales. Entonces, estos son los espacios que tienen además reglas particulares, herramientas y formatos específicos, como puede ser un video de 3 minutos en los cuales la gente esté dispuesta a escucharte platicar de cuáles son los estrenos de mañana, Transformers 3 contra el documental de Punto 56 de Andrés Manuel López Obrador, en lugar de esperar que la gente hoy, cuando entramos a un blog y vemos que el scroll se empieza a volver chiquito, dices, creo que voy a regresar después. Y cuando vemos un video en YouTube y ves que carga y dice 7, 8 minutos, dices, quizás regreses después. Y la regla normal en nuestra navegación es de nunca regresamos sobre nuestros pasos en Internet. Entonces creo que es muy importante aprender o darnos cuenta de cuáles son las nuevas reglas que como consumidores buscamos en estos espacios y tratar de producirlas. Hacer este desdoblamiento enorme de ser productor de contenido y al mismo tiempo cómo me gustaría a mí que si ahora la mayor parte del tiempo lo estoy consumiendo a través de mi smartphone, pues ahí es donde debería de estar presente, ahora sí que valga la redundancia, nuestra presencia. Gracias, Arturo. Te escuchamos, María Fernanda. Muchas gracias a Infosol por haberme invitado, gracias a todos ustedes. Mi nombre es María Fernanda Vergara y actualmente soy directora general de el área de comunicación digital de la Presidencia de la República. Anteriormente fui directora general de opinión pública, también en la Presidencia de la República, y lo que puedo hoy compartir con ustedes es precisamente algunas reflexiones sobre esta relación entre los cambios de comportamiento de los consumidores, precisamente por mi origen de opinión pública, a lo que me he dedicado muchos años, y el vínculo ahora con el comportamiento que están teniendo las audiencias en las redes sociales. Eso es lo que quisiera platicarles el día de hoy. Y un poco aprovechar como este momento en el cual, en el caso en particular del gobierno federal, está habiendo una, digamos, nosotros le llamamos un subirnos a la ola en este momento de comunicación a través de las redes sociales y su vinculación con las demás plataformas digitales para potenciar la comunicación. En esta reflexión que nos pidieron hacer, yo les quisiera comentar algo. Creo que la manera en que las redes sociales están cambiando la labor periodística, y no solo la labor periodística, sino en mi caso particular, la labor de comunicación de cualquier actor, entidad pública, etcétera, tiene que ver con 3 aspectos, que son, por un lado, la pulverización de las fuentes de información, a tal extremo en el que precisamente el propio concepto del bloguear, y en el caso del Twitter del microblogging, significa que todos podemos ser una fuente de información con más o menos verosimilitud, etcétera. En el caso de la labor periodística, con todos los digamos, dilemas de valores periodísticos que tienen que ver con credibilidad, con el origen de las fuentes, etcétera, etcétera. Pero al final, en este contexto, todos podemos convertirnos en fuentes de información. Esa pulverización de fuentes, ustedes bien lo saben, ha implicado que en el caso de los periodistas, muchos
medios hayan surgido en la esfera online para convertirse después importantes en la esfera offline, como le podríamos llamar. Personajes que podrían no tener demasiada relevancia como fuentes de información en los medios tradicionales lo están teniendo dentro de las redes sociales. Y esto nos lleva al segundo aspecto del que quiero hablarles, la parte de la democratización. Este acceso que todos podemos tener a esto, este crecimiento orgánico de la credibilidad de los actores informadores, es un fenómeno totalmente nuevo que estamos experimentando con este asunto de las redes sociales. Y creo que estos dos aspectos anteriores tienen su origen en el tercero, que tiene que ver con la personalización del consumo de los usuarios de Internet. Es un poco lo que hablabas hace un momento. Los usuarios de Internet están pasando de un modelo de comunicación empaquetado, donde de alguna manera consumían productos complejos, es decir, periódico, revista, programa de televisión, etcétera. Lo podemos ver como un conjunto de información empaquetada en la que actualmente los usuarios lo que están haciendo es personalizar ese consumo. Las fuentes de información que tienen son escogidas por ellos, el poder del follow y el unfollow es enorme, el que tienen los usuarios, y precisamente esto hace cambios radicales en términos de la lealtad que tienen a sus fuentes de información, el cambio que pueden hacer de un día para otro sobre eso, y en ese sentido la labor periodística y la labor de todos los que comunicamos alguna cosa definitivamente enfrenta retos nuevos, retos del valor de los contenidos, de la oportunidad de la información y del responder a las discusiones y el escrutinio que los usuarios de todas estas plataformas están teniendo con cada uno de los actores que informamos. Así que quisiéramos hablar. Gracias, María Fernanda. Mario, te escuchamos. Gracias. Buenos días a todos, gracias por la invitación y gracias a los compañeros del panel. Normalmente nos vemos en Twitter, ahora nos vemos en persona. Y yo diría que, bueno, lo que me parece fundamental de este espacio es que partimos de la premisa de lo que cambió fue el ecosistema de información. No se trata de Twitter, no se trata de Facebook, se trata de cómo cambió la manera en que circula la información y cómo las plataformas digitales están cambiando la interacción con los medios tradicionales. No es uno u otro, no es el poder emergente frente a los medios tradicionales, es la manera en que estas dos plataformas están interactuando y están cambiando la dinámica. Yo consignaría un poco atendiendo algunas de las preguntas que planteaban desde la invitación. La primera es que lo que cambió es que se empoderaron de los tres actores que conforman la conexión política, que son los medios de comunicación, la opinión pública y la clase política. Lo que hemos visto es un empoderamiento de la clase política y de las fuentes. Si tradicionalmente los medios teníamos el monopolio porque hacíamos el enlace entre lo que las fuentes querían que se difundiera y el gran público, hoy te encuentras una Shakira con 5 millones de seguidores que para qué le da una entrevista a un periódico que tira 100,000 si le puede avisar directamente a los 5 millones, una Lady Gaga con 10 millones de followers. ¿Para qué me arriesgo una entrevista si le puedo avisar a 10 millones? Y entre los 10 millones están todos los periodistas de la fuente de espectáculos de todo el mundo. Y luego tienes un empoderamiento, como se llama la Fernanda ahora, de las propias audiencias, donde las audiencias se convierten en generadoras de información y empiezan a pedirle cuentas a los actores políticos directamente, y le puedes reprochar al presidente lo que sea, o le puedes reprochar al propio periodista de por qué puso esa foto de portada y no otra. Entonces tenemos por un lado un empoderamiento de las fuentes, por el otro un cambio en el ciclo de vida de la información. Antes una noticia cuando el presidente la daba o cualquier fuente la daba a las 10 de la mañana, pues la esperanza era que se publicara y se mantuviera viva hasta la portada del día siguiente. Hoy, una hora después, ya huele a vieja. Ya fue, ya la discutimos, ya todos los comentaristas ya dieron su punto de vista en Twitter, Pepe Cárdenas, Raimundo Rivapalacio ya la analizó, y a las 3 horas ya nos empachamos de la noticia. Y la pregunta es, ahora, ¿qué sigue? ¿No? Estamos viendo también que en este cambio nos enfrentamos a retos que es lo que han estado discutiendo esta mañana y me parece muy interesante conocer sus puntos de vista y los del panel, que es, bueno, si las fuentes pueden hablarle a los políticos y los políticos o los artistas le hablan a los empresarios, como un Lorenzo Zambrano, le pueden hablar directamente a la gente, ¿para qué queremos medios de comunicación?
Y entonces ahí es donde está parte de la discusión. ¿Qué valores agregados vamos a generar nosotros que nos permitan no ser irrelevantes en este nuevo entorno de información? ¿Cómo utilizar estas herramientas para fortalecer nuestra capacidad de construir la agenda? Lo normal, todos los que estamos en los medios lo sabemos, es que todos cubrimos lo mismo. Es un juego de espejos. ¿Cómo podemos usar las redes sociales, por ejemplo, para empezar a cubrir historias diferentes y para hacer el guiño a la red social y que los periodistas nos convertamos en la caja de resonancia de lo que pasa en Twitter? ¿Eso genera valor o no genera valor? ¿Eso enriquece el espacio público o lo empobrece? Me parece que es una discusión que podríamos tener. Y finalmente, lo que ya apuntaba también María Fernanda, que me parece fundamental. Como periodista, ¿cuál es el gran reto en este nuevo entorno? Diríamos, es difundir lo que se está haciendo. Yo trabajo como conductor en el Instituto Mexicano de la Radio y hemos implementado una camarita web, ya lo que llamamos Radio a Colores, y la idea es en parte difundir lo que hacemos. ¿Cómo utilizamos estas herramientas para recibir en tiempo real retroalimentación de las audiencias? Que esto también participo en Foro TV en las tardes y es parte un poco de lo que tratamos de hacer, de que en las pausas veas qué te están diciendo y qué preguntas se quedaron que tú no hiciste y que puedas retomar. Y lo más importante, cómo construimos comunidad para que entonces tengas un grupo de gente que comparte tu visión de analizar, de aproximarte a los temas y que eso te acompañe en las diferentes plataformas. Y en ese sentido, Twitter no es un fin en sí mismo, sino es un vehículo para construir comunidad que te acompañe en diferentes plataformas. Entonces, bueno, mi experiencia es esa. Hoy estoy en Foro TV en las tardes, en las mañanas en el IMER, colaboro en el Universal con un blog y soy profesor de la Universidad Iberoamericana desde hace ya varios años de estos temas. Muchas gracias. Y en Twitter soy Mario Campos. Bueno, y también fuera de Twitter. Bien, gracias Mario. Te escuchamos, Jorge. Muy buenos días, muchas gracias a todos por su presencia, gracias a Infosol, gracias a los panelistas. Quisiera básicamente decirles un poquito mi background. Yo soy licenciado en Administración, tengo maestría en Negocios Internacionales y de manera incidental, pues ingresé a los medios, ¿no? Trabajé bastante tiempo para la agencia internacional Reuters, posteriormente estuve en la agencia France Press y posteriormente más me enfoqué a temas de mercadotecnia y en general estudio de hábitos del consumidor. He trabajado en empresas como Louis Vuitton, como RCI y actualmente hago también labores de consultoría. Les quisiera básicamente hacer algunas reflexiones, ya algunas se han expresado, trataré de no repetirlas para no ser redundante. Y yo lo que quisiera que reflexionáramos es que en mi experiencia les puedo decir, y creo que ustedes son actores preponderantes, es que no sé si recuerdan cuando, por decir había un evento relevante, por decir en Polonia, había un avionazo, quizás los primeros en saber era las agencias internacionales, un AP, un Reuters, un France Press, que quizás unos 10, 15 minutos empezaban a dar el cintillo, ¿no? El headline. Avionazo en Polonia. 15, 20 minutos después, un Airbus de la aerolínea polaca se estrelló a tantos kilómetros de Varsovia. Media hora después, todo lo que es el desarrollo de la información. Esto no fue hace mucho tiempo, cuando verdaderamente era la forma en donde de otros lugares nos empezamos a dar cuenta de lo sucedido en otra parte del mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? De pronto, mismo avionazo, mismo lugar, les puedo decir que en cuestión de minutos, y mucho antes que agencias como Reuters o France Press, empiezan a recibir información, empiezan a recibir hasta las fotos. No hace falta irnos muy atrás, ¿no? 10 años atrás, cuando vimos, cualquier cantidad de videos y fotos de las Torres Gemelas, ¿no? 10 años, hace 10 años. No había Twitter, no había Facebook, pero ya teníamos algunos dispositivos móviles, ya teníamos equipos que ya tenían algún equipo de toma de fotografías. Hoy en día la situación es muy interesante, ¿no? Cada vez la densidad y la capacidad de la tecnología nos da la posibilidad de que tengamos ciudadanos que están en la calle, ¿no? De pronto sucede algo y ahí no hay reporteros,
de pronto están en el lugar de lo que sucede. ¿Cómo está transformando todo esto? Bueno, evidentemente la labor del periodismo es validar, es revisar lo que está sucediendo. Escuchaba algunas de las presentaciones, efectivamente, 50 millones de tweets, son muchos tweets al día, ¿no? Hay mucho ruido. ¿Cómo podemos empezar a filtrar eso? ¿Cómo podemos validar? Bueno, es parte de la transformación del periodismo, ¿no? Es cómo tenemos que empezar a limpiar eso, cómo tenemos que hacer el nuevo periodismo. Les puedo decir que, no lo sé, no me consta, quizás algún panelista o alguno de ustedes nos pueda decir, tenemos que ver que la carrera de periodismo ya empiece a incorporar este tipo de temas, ¿no? Donde se empieza a estudiar. No hay libros, no hay mucha literatura todavía, se está construyendo, ¿no? Cómo empezar a hacer la investigación en línea. Y les puedo decir que en general no cambia la labor del periodista, básicamente se está transformando. Coincido mucho con lo que dice Mario, es una transformación. Los principios del periodismo son exactamente iguales, más sin embargo se están transformando. El empoderamiento, por supuesto, el darle la batuta a alguien más es parte del cambio. Les puedo decir que hasta hace no mucho tiempo, pues un López Dóriga o un Mario Campos, pues no recibían ningún tipo de feedback, ¿no? Nada. Lo que decían era, y no había ni siquiera réplica o un complementar la información. Hoy existe. Yo creo que no es malo, hay que tomar esa retroalimentación e incorporarla en la labor. Entonces hay una bidireccionalidad en la comunicación, que ese es el proceso de comunicación, curiosamente, ¿no? Y que en muchos medios no se venía dando. Por supuesto, la inmediatez, hoy decíamos, se están acortando los tiempos, el consumo de información es mucho mayor, no nos estamos esperando el periódico de mañana, ¿no? Hoy lo estamos viendo, y hay que recordar, tampoco esto es generalizado, ¿no? Todavía la penetración de las redes sociales no es masivo, está siendo cada vez más, ¿no? Pero creo que es un momento adecuado para estar preparando los medios. La tecnología, les pudiera decir mucho de tecnología. Hoy en día se puede abrir una estación de radio, una televisión vía web, muy fácil, muy fácil. De pronto tenemos estaciones de gente rapidísimo, un live stream, un upstream, estaciones que se están creando, ¿no? Verdaderamente les puedo decir, está rebasada la legislación, porque ya la SST ya no tiene que dar ningún tipo de concesión y se abren estaciones de radio, ¿no? Entonces tenemos que estar muy alertas, ¿no? La tecnología está rebasando la legislación existente, no solo en México, es a nivel mundial, es un proceso que se está dando. Y por otro lado, creo que es importante reflexionar cómo los actores, cómo los periodistas, cómo las celebridades, los políticos se tienen que estar preparando para esta nueva época de interacción y de comunicación. Yo quisiera dejar.